bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Este video es bien diferente, me acuerda de mis épocas de mochilera hace algunos meses. Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí, vivo viajando hace más de un año. Empecé con mochila al hombro, quedándome en hostales y hospedajes, y empecé en Colombia, y luego de 5 países en Chile compré a la clandestina una van Chevrolet N300, que es también mi hogar. Sin embargo, en este video les voy a contar, pues como algo que me emociona mucho comunicar, porque era información que yo hubiera necesitado al momento de empezar mi viaje. Llevo viviendo ya casi un mes en un hostal, en un hospedaje increíble que se llama Celina, en Bariloche, en Argentina, que tiene unas comodidades demasiado increíbles. Y ya que vivo acá, se me ocurrió la gran idea de hacer un video acerca de los mitos y las verdades de los hostales. ¿Cuál es la diferencia entre un hotel y un hostal? Empecemos por eso. Para mí la diferencia más grande está en el ambiente. Un hotel tiene un ambiente mucho más privado, donde vas a estar contigo mismo o con tu familia y sin posibilidad de socializar tanto así, y quieres un descanso muy profundo. Y un hostal es más un ambiente en donde vas a conocer gente nueva. Y creo que eso, y si no quieres conocer gente nueva, pues también puedes ir a no conocer a nadie. Y yo creo que eso es lo que diferencia un hotel de un hostal, el ambiente como tal. Pero hay muchísimos otros mitos alrededor de los hostales que quiero resolver en este video. Entonces empecemos con el video acerca de mitos y verdades de los hostales. Sin más preámbulos, empecemos. ¿Mito o verdad? Solo hay habitaciones compartidas. Esto es un mito. En los hostales hay habitaciones compartidas, sí, las he visto yo de 4, 6, 8 o hasta 10 camas. Hay también habitaciones privadas con baño compartido. Baño compartido y que se comparte con esta habitación, esta y esta, pero las habitaciones son privadas. Y hay también habitaciones privadas con baño privado. Espejo de cuerpo completo. ¿Hace cuánto tiempo no me veía así? De cuerpo completo. Y creo que en todos los hostales en donde yo me he quedado existen esas 3 opciones. Entonces es falso. Si a ti no te gusta compartir una habitación, puedes igual irte a quedar en un hostal, en una habitación con tu baño propio o en una habitación privada con baño compartido. Entonces existen todas las opciones. Segundo mito o verdad: hay fiesta todo el tiempo. Aquí no puedo decir si es mito o si es verdad. Esto depende 100% del hostal como tal en el que tú te estés quedando. Hay algunos hostales que son 100% fiesta y que no se diferencia muy bien el espacio de la fiesta del espacio como tal de descanso. Aquí en Celina, por ejemplo, eso sí está muy bien dividido. Si quieres venir a descansar y no quieres fiesta, lo puedes hacer, y si quieres venir a fiesta, también lo puedes hacer. Entonces esto depende mucho del hospedaje en el que tú te quedes. Intenta antes de revisar algunos reviews a ver si es un hospedaje más tipo fiesta o más tipo descanso. Tercer mito o verdad: los baños de los hostales son cochinos. Aquí voy a tener que decir que es más mito que verdad. Hay excepciones, sí, pero la mayoría de los hostales en los que yo he ido, los baños son limpios. Los baños compartidos como tal los limpian entre 2 a 3 veces al día. Entonces es muy difícil encontrarlos sucios. Hay excepciones, sí, hay excepciones. Yo te recomendaría que lleves unas chanclas para bañarte en estas duchas. Pero esta recomendación es tanto en un hotel 5 estrellas como en un hostal. Siempre utiliza chanclas cuando te vayas a bañar.
Y ya, problema solucionado. Cuarto mito o verdad: puedes conocer gente de todas partes del mundo. Completamente verdadero. Esto es muy cierto, y esa es una de las razones por las cuales yo elijo los hostales en vez de los hoteles, porque puedo llegar a conocer gente literalmente de cada rincón del mundo. En una de mis primeras noches, esto no era un hostal sino un camping, pero son bien similares, conocí a unos argentinos que hoy en día son como nuestros mejores amigos de viaje. Entonces se pueden llegar a hacer amistades muy bonitas porque encuentras gente que está aparte en tu misma onda de viajar. 5. Quinto mito o verdad: los hostales no son cómodos. Yo creería que esto es completamente falso. Los hostales tienen la mayoría de las veces cocina compartida, sala, tienen lugares donde puedes socializar con el resto de las personas, tienen hamacas. Ejemplo, acá en Celina es un hospedaje que tiene un poco más de comodidades que el resto. Tiene piscina, tiene gimnasio, tiene áreas verdes, tiene un montón de cosas que podemos llegar a aprovechar, que para mí esos son como tal comodidades. Sexto mito o verdad: se tiene que compartir la cocina. Esto es completamente verdadero. En los hostales hay cocina compartida y esa es una de las cosas también que más me gusta de los hostales. Las cocinas compartidas te permiten a ti ahorrar muchísimo dinero porque puedes cocinar tus propias comidas en vez de estar yendo a restaurantes. Estas cocinas, como la limpieza de estas cocinas dependen 100% de los huéspedes. Entonces, si ustedes se van a ir a hospedar a algún hostal, siempre laven sus platos al finalizar su almuerzo y mantengan toda la cocina muy limpia para que al siguiente que la vaya a usar pues también le toque limpia. Dejen la cocina como a ustedes les gustaría encontrarla. Séptimo mito o verdad: esto tiene que ver con la cocina. Las ollas de la cocina de los hostales son horrorosas. Yo lastimosamente acá voy a tener que decir que esto es verdad. Las ollas como tal de los hostales las ha utilizado tantas personas pues que el teflón ya no existe, entonces hacer un huevo es muy difícil. Acá lo que les voy a recomendar es que si son mochileros anden con su propia olla, que estas las venden, por ejemplo hay unas ollas muy buenas que las venden en Decathlon, en Colombia y en Chile, y si no sé, en Doite también las venden. Yo les recomiendo que hagan eso si no quieren tener dolores de cabeza con las ollas de los hostales. Octavo y último mito que les voy a resolver en este video: en los hostales tienes que hacer todo tú mismo. Esto es verdad. Más verdad que mito, pero no de todo verdad, pero bueno, aquí va la explicación. En los hostales no esperes que todo te lo hagan. En un hostal puede que a ti te toque tender la cama y no te tiendan la cama todos los días si estás en una habitación compartida. En un hostal también puede que no te den toalla y que la tengas que o pagar por una toalla o siempre lleva la tuya, es mi recomendación. No, puede que no te den ni shampoo, ni acondicionador, ni jabón, lo tienes que llevar tú. Completamente entendible. En los hostales puede que no te lleven la comida a tu habitación y es completamente entendible también. Esto con el fin de que estás pagando menos por quedarte en un hostal. Es por eso que vas a tener como menos comodidades en ese sentido, pero para mí lo vale todo. Si a ti te importan mucho esas cosas, tal vez un hostal no sea muy buena opción. Lo bueno es que acá en Celina hay de todas las opciones. Hay tanto habitación compartida, hay habitación simple, hay habitación dúplex, hay hasta apartamentos también que podrías llegar a reservar. Entonces, nada, tienen de todo para todo el mundo, para todos los tipos de viajeros. Eso es todo. Si te gustó este video, manitos arriba, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por ver el video completo hasta el final. Si tienes dudas, házmelas en las cajitas de comentarios o sígueme en mi Instagram y ahí te voy a responder
todas las dudas que tengas acerca de los hostales, acerca de viajes, en fin. Un abrazo, chao.